de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en Historia que reseña investigaciones por internet. Seguimos con nuestro especial sobre las independencias de Colombia y hoy tenemos la tercera tanda, es decir, los libros millennials, los que fueron publicados en la primera década de los 2000. Esta vez tenemos muchísimos títulos, así que solamente les voy a mostrar las cubiertas y en algunos casos algo de los contenidos. Abrimos nuestro especial con Repúblicas en Armas, los ejércitos bolivarianos en la Guerra de Independencia en Colombia y Venezuela, de Clement Thibault. Esta es una bella edición, una bella reedición de la obra publicada por la Academia Colombiana de Historia en el 2020. Un tributo que la Academia Colombiana de Historia le hace a el autor, al profesor Clement Thibault. La primera edición de esta obra fue publicada por Planeta en 2003 y esta edición que publica la Academia Colombiana de la Historia es de 2021. Algunos de los temas trabajados por el profesor Clement Thibault se refieren al ejército colonial y a las milicias patrióticas entre 1810 y 1812, la guerra a muerte, la destrucción de las huestes republicanas entre 1813 y 1814, las Fuerzas Armadas en tiempos de la Patria Boba en la Nueva Granada de 1811 a 1816, el gobierno militar de la República y el gran vuelco a mediados de 1817 y mediados de 1818, la conquista y explotación de la Nueva Granada, y cierra con De Trujillo a Carabobo, del armisticio a la victoria, noviembre de 1820 a julio de 1821. Repúblicas en Armas, los ejércitos bolivarianos en la Guerra de Independencia en Colombia y Venezuela, de Clement Thibault, una edición de la Academia Colombiana de la Historia de 2021 que abre nuestro especial sobre los libros millennials, es decir, aquellos que fueron publicados en la primera década de los años 2000. El segundo libro que les quiero mostrar lo adquirí gracias a que un colega historiador egresado de la Universidad Nacional hizo una venta de garaje de sus libros de historia y pues gracias a su esposa, a mi gran amiga Magda González, pude recuperarlo para mi biblioteca. Entonces es El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América 1808-1824, una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, publicado por el profesor Roberto Breña en la editorial de El Colegio de México. Esta obra fue publicada originalmente por el Centro de Estudios Internacionales en 2006. Y la traemos a colación porque el primer liberalismo español de 1808 a 1814 ocupa un lugar cada vez más importante en los estudios sobre la emancipación americana. Sin embargo, son pocos los intentos que se han hecho por presentar una visión global de las relaciones entre ambos procesos históricos y de la influencia que ejerció ese primer liberalismo sobre los movimientos emancipadores. Este libro ahonda en ese tema. Trata, entre otros tópicos, a España y América de 1808 a 1810, España y América de 1810 a 1814 y las Cortes de Cádiz, el contexto ideológico e intelectual de la Ilustración americana, los liberales peninsulares y el problema americano, España y América 1814 a 1824 y el liberalismo hispánico a debate. Así que muy recomendado el primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América 1808-1824, una revisión historiográfica del liberalismo hispánico por Roberto Breña y publicado por el Colegio de México a inicios de los 2000. El siguiente libro que les quiero mostrar es publicado originalmente en inglés en 1994 por la editorial de la Universidad de California y posteriormente fue publicado por Planeta en 2007. Se trata de Colombia, una nación a pesar de sí misma, nuestra historia desde los tiempos precolombinos hasta hoy, de David Bushnell, y que lo traemos a colación en estos libros millennials publicados a inicios de los 2000, en este caso del 2007,
porque a pesar de ser una obra de larguísima duración, una obra de síntesis, una de las más interesantes que se han hecho en Colombia, contiene un apartado sobre la independencia. Entonces, ese es el capítulo 2, titulado Rompimiento de lazos con España, 1781-1819, que aborda antecedentes y precursores de la independencia, crisis de la monarquía española, la patria boba de 1810 a 1816, colapso y renovación de la causa patriota y unas notas. Adicionalmente aborda las primeras repúblicas, en su capítulo 3, el experimento gran colombiano 1819-1830, el Congreso de Cúcuta, la administración de Santander, el comienzo del fin de la Unión, la dictadura bolivariana de 1824 a 1830, y ya posteriormente en el capítulo 4 menciona la Nueva Granada independiente, un estado nacional, no una nación, de 1830 a 1849. David Bushner, Colombia, una nación a pesar de sí misma, nuestra historia desde los tiempos precolombinos hasta hoy, una publicación de la editorial Planeta a inicios de los años 2000. Otro de los libros bicentenarios que les quiero mencionar es 1810, Antecedentes, Desarrollo y Consecuencias, una obra de editorial Taurus que convoca a los historiadores Mario Jaramillo, Javier Ocampo López, Carlos José Reyes, Clement Thibault y José Fernando Ocampo, en una obra muy interesante publicada precisamente con miras al Bicentenario en 2010. Este libro recoge 6 ensayos inéditos escritos desde diferentes perspectivas analíticas sobre los antecedentes, el desarrollo y las repercusiones de una fecha crucial en la historia de Colombia y de muchos otros países de América Latina. Sus páginas abarcan el contexto europeo que enmarcó el colapso del imperio colonial español, el contexto americano en que tuvo lugar la lucha por la independencia, los aspectos sociales de la guerra propiamente dicha y las interpretaciones históricas que han tratado de explicar la brecha entre los sueños y la realidad, entre las realizaciones y las frustraciones de una serie de acontecimientos que hace 200 años cambiaron para siempre el mapa político del mundo. Se trata de una obra polémica, desde luego, reconocen sus autores, pero que sin duda alguna aporta valiosos elementos de juicio para entender por qué y cómo y a qué precio nacieron las repúblicas americanas. Entre otros, este libro trabaja los comienzos del siglo XIX, las reformas borbónicas, el drama de 1808, la independencia de Cádiz y otros temas sobre la península ibérica. En su segundo capítulo aborda los movimientos revolucionarios del siglo XVIII y su influencia libertaria. En el capítulo 3, los movimientos sociales anteriores a la independencia. En el capítulo 4, el movimiento ideológico de la independencia en la Nueva Granada. En el capítulo 5, los aspectos sociales de la guerra por la independencia en la Nueva Granada. En el capítulo 6, una revolución inconclusa, y cierra con una cronología de la independencia de Colombia desde 1780 hasta 1819, las primeras juntas de gobierno en Hispanoamérica de 1808 a 1811 y un apartado de iconografías. Así que muy recomendado este libro, publicado en el 2010 con miras a la conmemoración del segundo centenario de la independencia de Colombia, y que convoca a los autores Mario Jaramillo, Javier Ocampo López, Gustavo Adolfo Quesada, Carlos José Reyes, Clement Thibault y José Fernando Ocampo. Editorial Taurus, año 2010. Otro de los libros millennials que les quiero mencionar es Conceptos Fundamentales de la Cultura Política de la Independencia, de Francisco Ortega Martínez y Joven Aucardo Chicangana Bayona. 2 profesores, uno del Departamento de Historia de la Universidad Nacional C de Bogotá y otro del Departamento de Historia de la Universidad Nacional C de Medellín. Ellos son los editores de esta compilación con la asistencia editorial de Sandra Milena Ramírez. Este libro es quizás el producto más patente, incluso el más anhelado, aunque no el único, de varios años de trabajo colectivo en torno a un mismo compromiso: la exploración conceptual de los fundamentos de la cultura política que se instala en el antiguo territorio de la Nueva Granada durante la primera mitad del siglo XIX. El libro parte del carácter problemático y azaroso que supuso lo que hoy conocemos como la independencia y de reconocer el carácter no necesario ni unívoco del orden político fruto de los procesos vividos entre 1808 y 1830.
Esta es una compilación que reúne a los siguientes autores: Francisco Ortega Martínez, Elías Palti, Diana Monroy García, Carlos Villamizar Duarte, Alexander Chaparro Silva, Zulma Rocío Romero Leal, Gilberto Loaiza Cano, María Victoria Crespo, María Eugenia Chávez, Clement Thibó, Nicolás Alejandro González Quintero, John Benaucardo Chicangana Bayona, Amada Carolina Pérez, Soraya Maite G. Garzón y Óscar Almario García. Entonces, muy recomendado también dentro de los libros Millennials. Lo metemos en esta tanda de libros Millennials porque es publicado en 2012. Estamos aquí mencionando los libros que se publican en las primeras décadas de los años 2000. Otro de los libros que queremos recomendarles y que es una obra muy conocida que ha sido reeditada por la Academia Colombiana de la Historia es El reclutamiento de negros esclavos durante las guerras de independencia de Colombia 1810-1825 del profesor Roger Pita Pico. Creo yo uno de los historiadores más queridos por el gremio en Colombia. Fue durante mucho tiempo secretario académico de la Academia Colombiana de Historia y generó procesos muy interesantes mientras estuvo en esa posición. Es uno de los grandes conocedores de los archivos colombianos. Esta obra, que se inscribe en la colección Bicentenario de la Independencia 2019, volumen 16, es una investigación sobre la participación de los negros esclavos en el campo de batalla, un aporte al inaplazable compromiso historiográfico por develar la participación del abigarrado conjunto de sectores populares y étnicos en el proceso de independencia de Colombia. El propósito de este libro es acercarnos cada vez más al complejo entramado de actores y relaciones sociales que de una u otra forma marcaron el desarrollo de esta crucial etapa de transición política, y también acercarnos a las estrategias empleadas por las autoridades tanto del bando realista como del bando republicano por vincular esclavos a sus campañas. El libro centra de manera especial su análisis en la convocatoria lanzada en 1820 por el presidente Simón Bolívar para reclutar 5.000 esclavos para fortalecer el ejército libertador. Con los aportes que brinda este estudio podrá elaborarse un cuadro más revelador sobre las expectativas, las frustraciones, los sacrificios y los esfuerzos de las comunidades afrodescendientes durante esta época de las revoluciones. Un tema muy necesario que la historiografía estaba en mora de tratar y que fue recuperado por el profesor Roger Pita Pico en una primera edición de 2012, por eso está en nuestra tanda de los libros Millennials, y la segunda edición fue publicada por la Academia Colombiana de la Historia en 2021, también en tiempos de la pandemia. Este libro aborda el contexto socioeconómico del esclavo en la independencia, la participación de los esclavos en las guerras de independencia, los esclavos sacrificados, otros aportes en medio de la guerra, los esclavos como donativos y contribuciones forzosas, las mujeres esclavas en tiempos de guerra, la recluta masiva de esclavos, los 5.000 esclavos a la guerra, combatir a cambio de la libertad, las deserciones y los efectos del reclutamiento en propietarios y esclavos, las compensaciones al servicio militar y las conclusiones generales. Una obra muy importante sobre la independencia de Colombia mirada desde los negros esclavos y su participación en los ejércitos. Otro libro que quiero recomendarles dentro de los millennials es Mujeres patriotas y realistas entre dos órdenes, discursos, estrategias y tácticas en la guerra, la política y el comercio, Nueva Granada 1790-1830. Una obra de la profesora Marta Lux dentro de la colección general de la editorial de la Universidad de los Andes. Vean ustedes esta maravillosa obra fundacional de una nueva perspectiva de la historia de las independencias, y es aquella con perspectiva de género.
en la cual la profesora Marta Lux busca identificar las trayectorias singulares de las distintas mujeres que participaron en el proceso de la independencia, mujeres de todos los estamentos y algo muy importante, mujeres patriotas y mujeres realistas, que era algo que estaba en mora de abordar la historiografía, que se ha centrado sobre todo en la historia de los patriotas o en la historia de las mujeres patriotas en las independencias. En este libro la profesora Marta Lux analiza e interpreta el sentido de las acciones de las mujeres neogranadinas, tanto de las élites como del común, en su diversidad, desde finales de la colonia en 1790 hasta los primeros años de la República en 1830. Asimismo, visibiliza y determina las distintas formas de participación de las mujeres en los espacios públicos en la década de 1810, identificando cómo se introdujo en su práctica el discurso revolucionario de la época, cuando tanto las mujeres como los hombres dejaron de ser vasallos de un rey, al tiempo que les otorga igual importancia a las mujeres realistas que a las patriotas. Eso es algo fundamental en esta obra. Esta investigación recupera importantes fuentes en archivos nacionales y extranjeros, particularmente en los fondos del Archivo General de Indias en Sevilla, la serie documental que contiene el archivo de la Gobernación de Cartagena entre 1815 y 1821, y muestra que las mujeres se involucraron en los procesos y las dinámicas sociales de su tiempo, haciendo gala de capacidad de argumentación y agenciando prácticas asumidas como exclusivamente masculinas. Además, que durante aquellos años hombres y mujeres utilizaron un lenguaje que buscaba definir las expectativas sociopolíticas de la nueva república. Sin embargo, a pesar de su amplia presencia en el manejo económico y de la política en la década de 1810, las disposiciones legales de la Constitución de 1821 acabaron con la promesa de formalizar la inclusión para todos. La década de los 20 no fue un camino hacia una mayor participación y, por el contrario, el declive del reconocimiento de las mujeres después de los años de más fuerte participación muestra que su historia política no fue una línea progresiva, ascendente, y que la ley las invisibilizó y las relegó al olvido. Mujeres patriotas y realistas entre dos órdenes, discursos, estrategias y tácticas en la guerra, la política y el comercio, Nueva Granada, 1790-1830. Una obra fundacional de la profesora Marta Lux que aborda la historia de las mujeres en el marco de las independencias entre dos órdenes. Veamos algunos contenidos de la obra de manera muy rápida. El capítulo 1 se titula El pueblo de la Nueva Granada entre el régimen colonial y el orden republicano, discurso sobre las mujeres. El capítulo 2, Mujeres en el espacio público, negocios, reclamos y sociabilidades políticas. El capítulo 3, Maltrato y violación de mujeres, cambios en la representación del honor. El capítulo 4, los usos de la ciudadanía a partir de 1810, todos somos ciudadanos, el horizonte prometido. Y finalmente el capítulo 5, desenlace, claridad en el nuevo orden, las mujeres no son ni vasallas del rey ni ciudadanas de la república. El tránsito de 1821 a 1830. Y finalmente las conclusiones y unos interesantes anexos de fuentes primarias, así que es súper recomendada esta obra, Mujeres patriotas y realistas entre dos órdenes. En un evento que hicimos en la Universidad Nacional de Colombia titulado Seminario Internacional Historia, Mujeres y Poder, invitamos a la profesora Marta Lux, autora del libro que les acabo de mostrar, y ella hacía el reconocimiento del libro que les voy a mostrar a continuación como una gran influencia para la historia de las independencias en Colombia, y particularmente para la visibilización de fuentes primarias relacionadas con el papel de las mujeres en estos eventos. Me refiero al libro de Justo Cuño Bonito, El retorno del rey, el restablecimiento del régimen colonial en Cartagena de Indias, 1815-1821. Esta es una obra fundacional, una obra central muy importante sobre las independencias en Cartagena de Indias y particularmente sobre el periodo de la Restauración. La primera edición de esta obra fue publicada por la Universidad Jaume I en España en 2018 y curiosamente no fue muy divulgada en Colombia. Algunos colombianistas y sobre todo los historiadores del Caribe sí la conocieron en su momento, sí la citaron, pero el grueso de los historiadores no la conoce. Tratando de recuperar esta obra fundacional para la historiografía colombiana, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia publicó la segunda edición este año, acaba de salir, salió en la Feria Internacional del Libro de Bogotá,
pero la incluimos entre nuestros libros millennials porque fue publicada en 2018 en su primera edición. En su contracubierta señala, después de la primera declaración de independencia en 1810, cuyas raíces llegan a tiempos de la conquista, el intento de reconstrucción del régimen colonial llevó al enfrentamiento de los modelos políticos y económicos liberal y absolutista, como resultado de dos tendencias opuestas que coexistían en el seno de la sociedad. A la Nueva Granada se trasplantó el mismo conflicto que se vivía en la metrópoli en el tránsito del antiguo al nuevo régimen, aunque en realidad lo que estaba en la base del problema era la quiebra de la monarquía absoluta, fenómeno ante el cual los militares españoles también tomaron partido. El retorno del rey y el restablecimiento del régimen colonial en Cartagena de Indias 1815-1821 estudia los mecanismos que el aparato colonial español puso en marcha en el proceso de reinstalarse en el territorio colombiano y especialmente en el Caribe. A través de una revisión exhaustiva de archivos españoles y americanos, esta obra interpreta esos años trascendentales en los que el pueblo llano, auténtico motor de los cambios sociales, se involucró de formas diversas en el proceso histórico de consolidación de su libertad, que enfrentó al ejército comandado por Simón Bolívar con el ejército expedicionario. El autor muestra cómo el bando español trató de recuperar una estructura que se desmoronaba desde su propia concepción, lo que derivó en la confrontación entre los modelos absolutistas de Pablo Morillo, Pascual Enrile y Juan de Sámano y las propuestas liberales del virrey Francisco José Montalvo y Gabriel de Torres, gobernador de Cartagena. En esta segunda edición pone a disposición del público lector colombiano e iberoamericano una versión ajustada de la obra con material gráfico que facilita la comprensión del avance de las tropas españolas y las disposiciones de las defensas en Cartagena de Indias. Este libro es fundamental para entender el sitio de Cartagena, un evento fundamental en la campaña de restauración de Pablo Morillo en la Nueva Granada, que está anclado en la memoria histórica de Cartagena. Se trata de un evento supremamente dramático en lo humano, en lo militar, en lo económico, en lo político, del que poco saben los colombianos del resto del país y que para Cartagena de Indias implicó un parteaguas en su historia. Gracias a ese evento y a la dignidad y resistencia de los cartageneros, esta ciudad, Cartagena de Indias, es llamada La Heroica. Segunda edición del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, recién sacadita del horno, que también encuentran ustedes en acceso abierto en el catálogo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia a través de la página publicaciones.icam.gov.co. El siguiente libro del que les quiero hablar es Fronteras Imaginadas, la construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, de Alfonso Múnera, una publicación de Ediciones Oriente de Santiago de Cuba 2016. Esta es una de las primeras ediciones y en este libro en particular es pertinente para este especial el capítulo titulado Las clases populares en la historiografía de la independencia de Cartagena 1810-1812. Que habla de los subordinados y los textos de una tradición historiográfica, elementos para construir una nueva representación del papel de los sectores populares en la independencia. Este es un texto conformado por 7 ensayos escritos en distintas épocas por el autor, pero que se integran coherentemente y mantienen una vigencia innegable. Constituyen un todo en el cual se destaca una ideología que imbrincó llanos y selvas colombianas formando barreras o fronteras imaginadas a las que una minoría elitista intelectual ha tratado de presentar como pueblos de seres inferiores. Múnera nos hace transitar por toda la geografía del siglo XIX colombiano para darnos un libro que, al exponer hasta en sus mínimos detalles hechos registrados en documentos, textos y fuentes fidedignas, contribuye al mejor conocimiento y comprensión de la historia del Caribe colombiano. Esta es una edición cubana muy interesante. Más adelante les hablaré de las últimas ediciones de esta publicación. Pasemos ahora a otro libro que, así como el de Roger Pita Pico, aborda las independencias desde la perspectiva de los negros esclavizados, como el de Marta Lux aborda las independencias desde la perspectiva de las mujeres patriotas y realistas. Este libro lo hace desde los jóvenes, lo cual lo convierte en una obra muy singular y muy importante y necesaria para la historiografía. Se trata de Jóvenes reclutas y desertores, la juventud utilizada en Colombia, siglos XIX y XX, de 1819 a 1960, una publicación del profesor Carlos Arturo Reina Rodríguez y publicada por la Universidad Distrital.
La primera edición de esta obra fue publicada en 2016 por la Universidad Distrital. Y los capítulos que nos competen para este especial de las independencias son el primero y el segundo. El primero titula Los jóvenes en los ejércitos y el segundo, el reclutamiento al acecho, de niños a hombres en armas en el siglo XIX colombiano. Muy recomendada esta publicación, como les digo, con una perspectiva singular sobre los jóvenes. Y cerramos esta tercera parte de nuestro especial de las independencias y de los libros millennials de la independencia con la obra Representaciones sobre las mujeres en la independencia entre realidad y ficción, Nueva Granada 1810-1830, una obra de la profesora Judith Colombia González Erazo y publicada por el programa editorial de la Universidad del Valle. Esta obra la incluimos dentro de los textos millennials porque fue publicada en 2019, antes de que se presentara la pandemia, que es la siguiente tanda de libros que vamos a presentar, los pandemials. Esta obra visibiliza cómo a lo largo del siglo XIX y XX se recrearon discursos y representaciones de mujer y feminidad en la creación de mitos cívicos y políticos del Estado-Nación. Algunos de los capítulos que son pertinentes para este especial de las independencias son mitografías y narrativas sobre las mujeres en la independencia, alegorías femeninas a la libertad entre patriotas y realistas, Primera República 1810-1816, y género, electos políticos y educación modélica de la mujer republicana de 1820 a 1830. Representaciones sobre las mujeres en la independencia entre realidad y ficción, Nueva Granada, 1810-1830, de la historiadora Judith Colombia González Erazo y publicado por la editorial de la Universidad del Valle. Esperamos que se motiven a conocer y adquirir estas obras de las que les hemos venido hablando en este especial de las independencias de Colombia. Un especial muy al estilo de la historia detrás de los libros, en el que hemos sacado las obras de las estanterías para ponerlas a su disposición. No olviden comentarnos si han trabajado en sus tesis y en sus investigaciones estas obras, cuál de ellas es su favorita y qué obras que no hemos podido incluir en este especial consideran ustedes que son fundacionales o fundamentales para la historia de las independencias en Colombia. Mil gracias por acompañarnos hasta este momento. Los esperamos en las dos partes que nos restan de este especial, en las que les hablaremos de los pandemials, los libros que fueron publicados durante la pandemia del COVID-19 y las novedades editoriales que nos trajo la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2025, que se refiere a publicaciones de 2024 y 2025. Los esperamos entonces. Un abrazo. Chao, chao.